Y no solamente eso, sino que ahora vosotros mismos podíais coger la palabra de Dios y usarla de manera poderosa y extraordinaria en cualquier contexto donde pudierais encontrar. Nosotros no hemos recibido inspiración. Es decir, el Espíritu no viene y nos inspira con nuevas cosas que sean novedosas en los tiempos en los que estamos viviendo. La palabra profética más completa la tenemos en las Escrituras. Pero qué poderoso y extraordinario es que en un corazón decidido y dispuesto, en las circunstancias más adversas o con más necesidad que podáis encontrar, de pronto viene una palabra de parte de las Escrituras que alumbre y guíe en medio de esas circunstancias difíciles. Instrumento de las Escrituras. El Espíritu vendrá y os recordará todas las cosas acerca de mí y las pondrá en vuestros labios. Así que no solamente es que aquella espada del Espíritu entraba por primera vez en nuestro corazón y lo rompía para hacer un corazón nuevo y sembraba la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón por primera vez, sino que además colocaba en nuestras manos aquella espada poderosa con la cual también nosotros podríamos traer esa misma luz a nuestro alrededor. Lo extraordinario nos dice es que lo hemos leído en Mateo, los profetas del pasado querían ver estas cosas y no podían. No se les dio lugar a que pudieran descubrirlas. Durante no sé cuánto tiempo ángeles, sirvientes de Dios, estuvieron con nuestro Dios y nunca se les permitió entender y comprender este mensaje del Evangelio. Y ahora nosotros, nos ha dicho anteriormente, lo más pequeño, insignificante, lo más necio de este mundo, para el mundo, Dios lo ha escogido ¿para qué? Para revelarles, como si fueran niños, este Evangelio. Dios ha querido revelárselo a los pequeños, y somos nosotros, eres tú y soy yo, que de pronto estábamos ciegos y podemos decir, ahora lo veo y ahora lo comprendo. De tal manera que como no depende de sabiduría, ni de técnicas, ni de procesos intelectuales, sino que es obra del Espíritu, no importa en qué condición tú te encuentres, no importa en cuán endurecido sea tu corazón, no importa si eres un niño o eres un anciano, el Espíritu viene y limpia y te muestra y lo ves y crees y lo haces tuyo y eres salvo. Obra del Espíritu. Incluso a los más ignorantes. Lo que nos dice es esta guía que ahora nos hace ver la verdad de una manera más clara. Os recordará todas las cosas y os guiará, nos dice también nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, nos guiará a toda la verdad. Esto es la revelación del Espíritu y es la iluminación. Somos creyentes, entendemos que hemos sido salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero esta vida es tan confusa y tenemos tantas luchas externas e internas, hay tanta confusión de términos y de ideas, se nos está atacando tanto acerca de la moralidad o acerca de la creación, evolución del universo, de nuestros sentimientos internos que a veces estamos confusos. Y podemos descubrir una y otra vez que la Escritura tiene todas las respuestas. Y cuando no sabemos o no entendemos, una mañana que nos despertamos con una inmensa inquietud por las cosas que nos rodean, nos acercamos a las Escrituras y de pronto, como si resplandeciera con una luz especial un versículo, nos dice, esto es lo que yo necesitaba. Y ante esas dudas, la palabra de Dios nos responde. A veces nos faltaban las fuerzas. Estábamos como desanimados y sin aliento. ¿Quién me daría a mí nuevas fuerzas para poder seguir adelante en este día lunes tan difíciles o en estos conflictos tan serios? Y cuando no había fuerzas en nosotros, de alguna manera, un versículo en las Escrituras viene sobre nuestro rostro y nos dice, ánimo, que yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida.
Poner vuestras ansiedades sobre mí, yo llevaré vuestras cargas. Y cuando parecía que no teníamos fuerzas, el Espíritu ha venido y nos ha traído la palabra revelada a nuestros corazones. Porque la iluminación, este revelar, este quitar el velo del Espíritu no fue la primera vez en nuestra conversión, sino que lo va a hacer a lo largo de toda nuestra vida. Y no importa el túnel, no importa las tormentas, no importa los conflictos que tengas que sobrellevar, el Espíritu viene y nos revela todo aquello que nos sea necesario. No solamente es la iluminación, sino que es la propia inspiración. Nosotros no podemos hablar ni podemos ponernos en lugar de Pablo. Pablo ha recibido una inspiración especial, vino el Espíritu y le trajo por el aliento de Dios la palabra que ahora tenemos escrita en nuestros libros y que Pedro, hemos dicho en su segunda carta, nos señala. Es sorprendente que en los tiempos de la antigüedad, Antiguo Testamento, como en los tiempos de los evangelios y de Pablo en el comienzo de la Iglesia, pudiéramos contar con estas palabras que tenemos delante de nosotros. Tenéis el lugar seguro, más seguro donde podáis ir. Claro, yo os animo a que vayáis a la biblioteca. En la biblioteca tenéis miles de libros sobre los miles de temas que puedan surgir. No importa qué asunto vosotros queráis saber, tenéis libros extraordinarios que os informan. Y si no tenéis ganas de ir a la biblioteca, cosa que me parece penosa, tenéis Wikipedia. Y podéis entrar con la inmensa información de todo aquello que queráis saber. No importa qué pregunta, hay respuestas para ello. Pero son tan falibles, son tan limitadas. Van más allá, quizá, de nuestro entretenimiento, y sí es verdad que nos informan de nuestro cerebro y nuestra comprensión o análisis de nuestros sentimientos, pero ya está. Pero lo que hace la Escritura, esa revelación especial que trajo por medio de los apóstoles, lo que hace es darnos un fundamento tan firme y tan seguro como si hubiéramos edificado nuestra casa en la roca. Es decir, que no va a ocurrir nada dentro de 10 años o algo dentro de 100 años que vaya a cambiar lo que Dios ha establecido. Lo que nos dice aquí Pablo con respecto a estas revelaciones es que lo que ya estaba decidido y establecido de parte de Dios desde la eternidad, lo que había sido predestinado ahora ha sido revelado. No ha cambiado el mensaje, ha cambiado el lenguaje, pero no el mensaje, y no las promesas. Dios no cambia, su palabra no cambia, y por tanto la obra del Espíritu permanece firme. Pasarán otros 100 años, pasarán otros 200 años si el Señor no viene antes, y la palabra de Dios permanecerá como el primer día. Y seguiremos buscando que el Espíritu revele, desvele y quite el velo a hombres y mujeres. Pero nos hagamos también otra pregunta: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que ese misterioso mensaje que necesitábamos escuchar para ser salvos y que el Espíritu ha desvelado según su voluntad en la inspiración o en la iluminación pudiera haber ocurrido? Algo extraordinario nos dice también nuestro pasaje que hemos leído. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Es decir, que el Espíritu nos ha podido desvelar, nos ha podido revelar todo este misterio grandioso de la salvación de pecadores en Cristo Jesús, nos ha dado la capacidad de comprender el valor de Cristo muriendo en lugar de pecadores, porque antes Él escudriñó, dice, investigó y analizó la misma mente y corazón, lo más profundo de Dios. Escudriñar significa investigar, analizar y después de haber visto todas esas cosas, tomarlas. ¿Qué es lo que había en la mente de Dios? ¿Qué es lo que había en lo profundo de Dios? Que era necesario que el Espíritu
escudriñara para poder desvelarnos. Bueno, déjame que te diga un par de cosas. Lo primero que el Espíritu pudiera ver en ese escudriñar y investigar es que tu gran problema no era físico, no era mental, no era emocional, sino que era espiritual. Eso es lo que se ha visto en la misma relación con Dios. Uno está diciendo y estamos investigando, el gran problema de la sociedad en la que estamos viviendo es la falta de información y la falta de educación. No, no es así. El grave problema es las injusticias que se han levantado y se han permitido en ciertos lugares del mundo. No es así. Y el mundo está buscando, investigando, con toda sinceridad, acabar con la enfermedad y acabar con los problemas y acabar con las injusticias, pero el problema real y serio y firme no son estas cosas que los hombres están investigando, sino el propio corazón. Es moral. Así que tú piensas, si yo tuviera más salud, si yo tuviera más oportunidades, si yo tuviera más capacidad, si tuviera un buen trabajo, si tuviera salud, si no fuera como soy, si fuera de otra manera, las cosas me irían mejor y sería feliz. Y no es así. Lo que se está escudriñando y lo que se nos está descubriendo, y es lo que nosotros anunciamos, y anunciamos constantemente con el Evangelio, este es el gran secreto, no va a cambiar el mundo si acabamos con la pobreza, no va a cambiar el mundo si acabamos con la injusticia, no va a acabar los problemas del mundo si traemos más educación. La única esperanza es cambiar el corazón del hombre con el Evangelio. Y esto que nos parece tan simple y tan sencillo ha tenido que ser escudriñado para ser revelado a nosotros por el Espíritu a través de la palabra. Lo más profundo de Dios. Y no solamente eso, que después de que tú hayas descubierto la gran verdad de que Cristo Jesús es el Salvador de pecadores y que quien tenga a Cristo en su corazón será salvo por toda la eternidad, es una verdad, muchos quizá por la educación que habéis tenido la habéis hecho vuestra. Pero no solamente es que vosotros pudierais entender el Evangelio, sino que pudierais querer este Evangelio. No es únicamente que pudierais ver la verdad y la necesidad como una medicina sobre la mesa, sino que tuvierais también el impulso de poder tomarlo y hacerlo vuestro. Porque lo que hace el Espíritu al revelarnos es, tú no puedes por ti mismo. Quizá puedas imitar el Evangelio y puedas imitar los cristianos y puedas imitar a nuestro Señor Jesucristo en algunos aspectos, pero no podrás hacerlo a lo largo de tu vida si antes no eres transformado por la obra del Espíritu en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, en tu ser interno. Así que lo que el Espíritu escudriña para poder revelarnos es no solamente que tú necesitas este Evangelio, sino que te impulsa a decir, acepta este Evangelio. No solamente es que te muestra la realidad de la situación, sino que te crea tal alarma en tu alma que te dice, ¿cómo puedes permitir seguir un día más sin hacer tuyo este mensaje? Y de pronto ves que no es algo que puedas dejar al margen o que puedas esperar unos días, sino que ves tu tal estado, sea joven o mayor, que tengas que decir, ya no puedo seguir más, sino que tengo que hacer para ser salvo. Esto también lo hace la obra del Espíritu. Esto también lo descubre. Así que te revela que no es por el que quiere, ni por el que corre, sino de Dios, a quien tiene misericordia. Y no solamente esto, sino, fijaros que nos está hablando de lo más profundo de Dios. Pablo en los Romanos nos está diciendo en el capítulo 11 que ¿quién podrá escudriñar la mente de Dios? ¿Quién podrá conocer todos los misterios? ¿Cómo puede entrar uno y comprender lo que Dios dice? ¿Puede alguno de nosotros tocar el sol sin ser quemado y destruido? ¿Puede alguno absorber todo el océano y bebérselo? No podemos. ¿Cómo podrá alguien acercarse a Dios y escudriñar su mente o su corazón, o su voluntad, si no es Dios? Lo que estamos viendo aquí, lo que nos está mostrando Pablo, aun cuando no entra directamente a revelarnos, es que
Solamente el espíritu del hombre puede conocer lo que necesita y tiene el hombre, así solamente el espíritu de Dios puede entrar en la mente de Dios. No es una fuerza, no es una mera energía insípida y sin personalidad, sino que para entrar en lo profundo de Dios hay que ser parte de Dios, de descubrir todo ese plan que estaba en secreto allí revelado. Y fijaros lo que nos dice el versículo 9 de nuestro texto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Es decir, que el Espíritu entraba en la mente de Dios por ser Él Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad que sabemos, y escudriña la mente. No solamente es el hombre necesita esto, el hombre tiene que hacer estas cosas, sino que además nos dice qué hombres y qué mujeres van a aceptarlo. ¿A quién va a ir esta revelación? Sino a aquellos que aman a Dios. Y no solamente esto. Leemos en el versículo 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí se nos abre otro campo inmenso que necesitaríamos muchísimo tiempo para estudiar. ¿Sabéis qué? Mirar, no es que únicamente se nos ha salvado de nuestros pecados y se nos ha empujado a cierto lugar para vivir, sino que cuando tú, si es que has aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en tu interior, cuando tú por primera vez veías a Cristo como tu Salvador, no solamente lo veías que te libraba del infierno, sino que te abría un espacio inmenso y desconocido y extraordinario de grandes promesas. Lo que nos está diciendo es que ahora los creyentes, por la iluminación del Espíritu revelada a través de la palabra inspirada de nuestro Dios, podemos llegar a saber lo que Dios nos ha concedido. No nos vamos a quedar aquí. ¿No es esto lo único que tenemos? Lo que se nos está diciendo es que cuando tu cuerpo muera, estarás con el Señor para siempre. Y que un día resucitarán todos los cuerpos de los muertos y los que son suyos los tomará de su mano para darle el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a saber de todas las cosas que se nos conceden y se nos regalan por pura gracia? ¿Cómo podríamos saber que hay tesoros inmensos que no pueden ser dañados y tocados en el cielo si no es por el Espíritu que nos revela todas estas cosas? Así que la grandeza del Espíritu que ha escudriñado lo profundo de Dios no solamente nos muestra la necesidad de nuestro Señor Jesucristo y el camino para hacerlo nuestro, sino que te ofrece delante de ti como un escenario inmenso de manjares espirituales todas las cosas que el Señor nos ha concedido. Y allí estaremos nosotros sentados a la mesa del Señor disfrutando de todas las bendiciones. Y eso lo puedes saber tú. ¿Por qué? Porque el Espíritu las revela a aquellos que aman al Señor. No podría ser de otra manera. Todo esto no puede ocurrir si el Espíritu no fuera Dios. Y a la misma vez que profundiza en la mente de Dios, obra y trabaja en el corazón de los hombres. La omnisciencia que podemos ver aquí, la omnipresencia del Espíritu nos habla de su divinidad, pero no entramos en esto. Pablo lo tratará en otros lugares de manera más profunda. Lo que sí es claro, y con esto terminamos, incrédulo, que aún te resistes al poder del Evangelio, no puedes hacer nada por tus propios méritos o capacidades. Acepta la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si acaso levantas tu voz y dices sí a ellas, no hay mérito alguno, sino el Espíritu que ha obrado en tu corazón y te ha empujado con gran fuerza irresistible a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, creyente,
No vayas a las Escrituras creyendo que tú tienes la sabiduría o la capacidad para comprender las cosas, sino déjate guiar y llenar por el Espíritu para que comprendas todas las cosas y la gran riqueza que hay en aquello que tiene que ver directamente con nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ahora nosotros tenemos la gran tarea de edificarnos y de extendernos y proclamar el Evangelio a las naciones. Y no lo podremos hacer si el Espíritu no va delante de nosotros, después de escudriñar el profundo de Dios, revelando, rompiendo corazones y poniendo en nosotros las palabras adecuadas para esos corazones sensibles. Que el Espíritu esté y permanezca en medio de nosotros. Amén.